Este es el ejercicio 5.9. En él vamos a utilizar la librería Java Util Scanner, ya que vamos a necesitar ingresar algunos datos por teclado. Vamos a inicializar algunas variables: total, grade counter, a count, b count, c count, d count y f count, y cada una de ellas va a valer 0. Luego vamos a crear nuestro escáner para poder utilizarlo y vamos a mostrar por pantalla este mensaje que dice: ingrese las notas en un rango de 0 a 100. Luego nos pide que ingresemos un End of File Indicator, que va a ser un indicador de que ya no estamos ingresando más valores. En este caso vamos a tener que apretar Control D o Control Z según qué sistema operativo estamos utilizando. Ya les voy a explicar algo que me pasó con el IDE Online. Y ahora tenemos el while, que tiene como condición este método hasNext. Lo que va a hacer este método es que nosotros vamos a ingresar valores, y mientras ingresen valores esto va a dar true. Por lo tanto se va a cumplir alguna condición, por lo que se va a ejecutar el cuerpo del while. En caso de que esto dé false, no se va a ejecutar el cuerpo. ¿Y cuándo va a dar false? Bueno, va a dar false cuando ingresemos el End of File Indicator predeterminado de este método, que va a ser Control D o Control Z. Entonces cuando ingresemos Control D o Control Z, según qué sistema operativo estamos utilizando, entonces esto ya no se va a cumplir, va a ser falso y no se va a ejecutar el cuerpo del while. Y dentro del while vamos a inicializar una variable llamada grade, y a esta le vamos a ingresar un valor por teclado. Luego a total le vamos a sumar el valor de grade y vamos a tener un contador de grade counter, que si en un principio grade counter era 0, ahora va a ser 1, y cada vez que pase por esta línea va a contar un número más. Y luego vamos a tener esta estructura condicional de la que vamos a hablar en este video, que es switch. Switch es una estructura condicional que nos va a permitir tener ciertos casos, y según qué caso se cumpla se va a ejecutar algo. Lo que vamos a tener acá entre paréntesis es la variable con la que vamos a tratar. En este caso tenemos una variable dividido 10, esto también es válido, podríamos hacer cualquier operación mientras tengamos opciones abiertas, que son todos estos cases. En este caso tenemos grade dividido 10, recordemos que grade era una nota que podía ir de 0 a 100. Entonces nosotros al dividir esta nota dividido 10 nos va a dar números como 9.8, 8.5, 4.2 o números enteros como 5, 6 o 7. Pero tenemos que recordar que al ser grade un número entero, entonces el resultado también va a ser entero. Si nosotros quisiéramos que el resultado fuera con decimales, deberíamos poner aquí un double, por ejemplo, un float, y esto ya va a hacer que el resultado sea con decimales, pero nosotros no queremos eso y ya veremos por qué. Vamos a tener un caso que va a ser case 9, y en caso de que grade dividido 10 de 9, entonces se va a contar, se va a hacer un contador de a count, y cada vez que entre a esta línea de código se va a contar a count. Entonces si en un principio a count vale 0 porque así lo establecimos, pero una vez que entra aquí va a valer 1, y si vuelve a entrar de nuevo a esta línea va a ser 2, y así las veces que entre a esta línea. Y luego va a hacer un break para que deje de evaluarse si se cumple algún caso. Como nosotros dijimos que esto es entero, entonces es imposible que tengamos valores como 9,5 o 9,2, ni siquiera cuando tengamos valores como 98, que obviamente no nos va a dar un 9 o un 10 redondo. Entonces para eso sirve dejarlo como entero y no cambiarlo a
decimales para que sea más preciso. Luego vamos a tener un caso que es en el que nos dé 10. Grade dividido 10 de 10. En ese caso, grade debería ser 100. Y también va a entrar en este contador. Esos dos casos van a usar el mismo contador. Luego vamos a tener el caso 8, que es cuando la nota resultante entre grade dividido 10 de 8, entonces ahí se va a contar esta variable. La primera vez que entre, count va a ser 0 y luego de este contador va a ser 1. Y lo mismo para las demás cases, como cuando sea 7, cuando sea 6. Y nos faltarían el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Pero no hace falta, ya que estamos poniendo acá un default que va a hacer que cualquier otro valor que no sea estos que están contemplados nos va a dar nos va a resultar en el contador de fcount. Entonces, si nosotros ingresamos cualquier valor menor a 60, porque si ingresamos 60 nos va a dar un 6, al ingresar cualquier valor menor a 60 nos va a contar con fcount. Y allí termina este switch. Siempre debemos poner los breaks para que una vez que se encuentre el case que coincide con lo que tenemos acá entre paréntesis, va a dejar de buscar, pero si no ponemos el break se va a ejecutar lo que siga y no queremos hacer eso. Y luego con esto vamos a mostrar un reporte y nos va a mostrar distintos datos sobre las notas que ha sacado el alumno. Ingresemos algunos datos, pongamos 90, 56, 87, 10, 100, 40, 98 de nuevo. Bueno, no había un 98, pero... Y luego vamos a poner, yo estoy usando acá Windows, por lo que debería apretar Control Z. Pero si yo aprieto Control Z me da un error. Y descubrí que yo en este IDE Online debo utilizar el Control D. Y así sí me lo recibe. Pero si ponía Control Z me salían acá unos errores de que no se recibió bien el end of file. Y bueno, hasta acá habíamos visto que hacía el código, pudimos ingresar los valores y nos dice Grade Report, que es lo que tenemos en la línea 59. Y ahora vamos a tener un if que dice Grade Counter distinto de 0. Esto quiere decir que si nosotros ingresamos algunas notas, Grade Counter fue creciendo. Es el primer contador que teníamos dentro de este while, que está acá en la línea 30. Si este contador es distinto de 0, quiere decir que nosotros ingresamos algunas notas. Si esto es así, entonces vamos a crear la variable average, que va a ser de tipo double. Y acá tenemos la variable total, que era de tipo entero, así que le vamos a poner double entre paréntesis para que el resultado nos dé también double. Y va a ser total dividido grade counter. Y luego vamos a mostrar por pantalla el total de tantas notas ingresadas es de, y nos va a mostrar una sumatoria total. Y luego nos va a mostrar el promedio, que va a ser, como indicamos acá, un float con 2 decimales, y nos va a mostrar la variable average, que va a ser el promedio. Como podemos ver, ahí nos muestra que se ingresaron 7 notas. Esta es la suma de estas 7 notas y este es el promedio de esas notas. Y luego lo que va a hacer es decirnos cuántas veces sacó una A, cuántas veces sacó una B, cuántas veces sacó una C, cuántas veces sacó una D y cuántas veces sacó una F. Para eso vamos a ir mostrando los contadores, como podemos ver, que son los que llevaban la cuenta de cuántas veces se sacó una A, una B, una C, una D o una F. Y en caso de que esta condición no se cumpla, es decir, no se ingresó ninguna nota, nos va a mostrar un cartelito que dice ninguna nota fue ingresada.
pero como acá ingresamos unas notas, eso no nos va a salir. Y ya podemos imaginarnos cómo se vería, así que no hace falta demostrarlo. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y acá tenemos el último ejercicio de este video, que es el 5.10, y este es mucho más cortito que el anterior. En este caso tenemos un for en el que se inicializó la variable i con el valor de 1, y la condición es que i debe ser menor o igual a 10, y tenemos el contador. Luego tenemos un for anidado. Esto quiere decir que tenemos una estructura dentro de otra. A su vez, este for podría estar también con otro for dentro de él, o con un if. Entonces tendríamos un for anidado dentro de otro for anidado. Y en este for tenemos otra variable que va a ser j. J va a tener un valor de 1 y la condición es que j debe ser menor o igual a 5, y también tenemos el contador de j. Como verán, si ejecutamos esto nos va a mostrar arrobas. Nos muestra muchas arrobas, y estas nos las muestra porque primero se ejecuta este for que deja establecido que i va a ser 1, y luego se cuenta este for en el que j va a ser 1, y luego j va a ser 2, y luego 3, y luego 4, y luego 5, y allí es cuando no se cumple más la condición. Como verán, tengo 5 arrobas. Una vez que se escribieron estas 5 arrobas, entonces dejamos como un punto y aparte, y luego volvemos a este for, y ahora i ya no vale 1, sino que ahora i vale 2, y vamos a hacer lo mismo. Esto se va a ejecutar 5 veces y se va a dejar un espacio, y luego esto se va a ejecutar nuevamente hasta que i sea 10. Cuando i sea 10 ya no se va a ejecutar otra vez más, o sea, la última vez va a ser cuando i sea 10, y cuando el contador alcance 11 ya no se lo ejecuta nunca más. Entonces acá vamos a tener 10 filas y 5 columnas. Esto lo vamos a utilizar mucho para crear tablas. Vamos a decir que i van a ser las filas y j va a ser la columna. Y nosotros acá vamos a ingresar los datos que queremos que aparezcan en la fila y los datos que queremos que aparezca en la columna. Y bueno, eso es todo por este video. Este ejercicio es un pantallazo de lo que vamos a hacer un poco más adelante. Espero que les haya servido. Nos vemos pronto. Chao.